Hello everybody and welcome back here to YouTalk TV. Today we have the word word. Tenemos la palabra word. Expresiones con esta palabra, nunca mejor dicho, redundante, word. Las vemos hoy y veamos qué os parecen. I'll see you now. Well, so welcome back here to YouTalk TV. First of all, lo primero de todo, our Instagram, nuestro Instagram, @YouTalkTV. Y los nuestros personales, @FranMonar, el de mi hermano Fran, y el mío, aquí el que habla, @CarlosMonar. Nos podéis seguir allí on Instagram. Y ahora sí, vamos con lo que os decía, con expresiones, expressions with this word, con esta palabra, que no es otra que palabra en inglés, word. Expresiones con word. Las vemos. Lo primero de todo, la pronunciación de esta palabra, que parece sencilla, pero la verdad es que es bastante complicada de hacerla bien, el pronunciarla bien, porque es, fijaos, word, word. Que nos con G, y luego word. Y enseguida nos vamos a la R bien marcada, word. Hace un efecto casi, no es como una E, pero casi, parece word, 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 word. Y luego tenemos que hacer la D al final, word, word. Ahora lo he dicho mal, fijaos, word, word, así sería, word. So, expressions with word. La palabra word, palabra, ¿vale? W-O-R-D, nada de word, word. Cuesta un poquillo y diferenciarla de mundo, que es world, con la L, world, word, Vale, la tenéis y si no os preocupéis que la cogeremos poco a poco. Y ahora sí, vamos con las expresiones con esta palabra que son realmente de uso muy cotidiano y la mayoría, bueno, yo creo que todas, sí, todas, tienen su correspondencia y su similitud en español. Muchas son muy parecidas. La primera de todas es have a word, to have a word. To have a word. Esta justo por hablar no tiene correspondencia, yo creo, en español. Pero sería básicamente, bueno, tener unas palabras, conversar, tener una conversación sería to have a word. For example, sorry friend, can we have a word? ¿Podemos tener una conversación? Okay, we need to have a word about the new project. Tenemos que tener una conversación sobre el nuevo proyecto, respecto al nuevo proyecto. To have a word. We need to have a word. Tenemos que tener una palabra, sería traducción literal, y en español sería, pues, tenemos que conversar, que hablar, que tener una conversación sobre algo, tener unas palabras. No sería como tener unas palabras tampoco, porque en español se decimos, tenemos que tener unas palabras, vamos a tener unas palabras tú y yo, quiere decir ya un poco de confrontación, ¿no? En inglés simplemente eso, do you have a word, puede ser connotación eso, un poco ya negativa o no tiene por qué. We'll have a word about it. Tendremos una conversación sobre eso, ¿vale? To have a word. La segunda, esta sí tiene correspondencia en español y sería lo que en español de tienes mi palabra, tener la palabra de alguien como que prometo algo. Tú tienes mi palabra, no te preocupes, tienes mi palabra, don't worry, you have my word that you're going to understand everything. Tenéis mi palabra de que vais a entender todo aquí en este vídeo. You have my word. Do I have your word? ¿Tengo tu palabra? ¿Ya? ¿Me das tu palabra? Do I have your word? Bueno, más que nada tengo tu palabra. Do I have your word? Sería así. Y tienes mi palabra. You have my word. Incluso también se puede resumir en my word. Yeah. I saw it. I was there and I saw it. Estaba allí y lo vi. My word. Mi palabra. Lo prometo. Lo prometo, my word. Es mi palabra. Se dice así también, ¿vale? Muy parecida a esta. Tenemos I'll give you my word. Te doy mi palabra, que es prácticamente similar, ¿no? Tienes mi palabra, you have my word. Te doy mi palabra, I give you my word. Can you give me your word? ¿Me puedes dar tu palabra? Can you give me your word? You're gonna be there. ¿Me das tu palabra de que vas a estar allí? Yeah. I give you my word. Carlos, no worries. Trust me. Confía en mí. I give you my word. I give you my word. Okay? I give you my word. Tienes mi palabra. Do I have your word? Do I have your word? Do you give me your word? Will you give me your word? ¿Me das tu palabra? ¿Me das tu palabra? Pues sería así. Son muy similares, ¿vale? I have your word, tengo tu palabra, o you gave me your word, me diste tu palabra. Son similares, tener la palabra, dar la palabra, ¿vale? ¿Cómo es alguien, un hombre, aquí se dice un hombre o una persona de palabra, hombre o mujer de palabra? Yeah. Can we trust him? ¿Podemos confiar en él? Yeah, no worries. No os preocupéis. Él es un hombre de palabra. Yeah, he's a man of his word. He's a man of his word. Yeah, he'll do it. If he told you he was going to do it, si te dijo que lo iba a hacer, he'll do it.
lo hará. He's a man of his word. He's a man of his word. Or a woman of his word. ¿Vale? A person of his word. Una persona de palabra, un hombre de palabra o una mujer de palabra. Ya vale un poco de promesas, ¿no? Y de responsabilidades. Bueno, cambiando de tercio, ¿qué quiere decir empty words? Empty words. Empty words, empty quiere decir vacía, vacío, vacío, vacías. Words, palabras, palabras vacías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final, pues como aquí en español decimos, palabrería, palabras vacías. Pues que realmente cuando alguien dice algo y luego al final se queda en nada, al final no se cumplen, ¿no? Pues eso sería empty words, palabras vacías, palabrería, eso sería. No sé si, bueno, depende de qué países, pues habrá unas expresiones, otras. Podéis comentarme todas estas expresiones o si me dejo alguna, cómo también las decís en vuestro país, y yo que sé, en Colombia, en México, en Argentina, en Perú, en Chile, ¿vale? Que cada país prácticamente, incluso cada parte de España tiene sus expresiones distintas, pues allí seguro que hay mucha más variedad, así que os escuchamos aquí abajo en comentarios. Bueno, lo que decía empty words. Well, their promises were great. Sus promesas fueron geniales. We'll see if they are just empty words. Veamos si son simplemente palabras vacías. Well, the proposals were great. Las propuestas fueron geniales. But I think they were just empty words. And don't trust him. No creas en él, no confíes en él. Just empty words. Simplemente palabras vacías. Palabrería. Empty words. ¿Cómo se dice también resumiendo? Resumiendo, en una palabra o en pocas palabras, que se dice aquí también, pues sería in a word. In a word. Well, no, well, I'm a little bit ill, I'm a little bit tired, Tomorrow I have to work tomorrow, so, well, in a word. Resumiendo, no, I won't go to the trip. No iré al viaje. I won't go to the trip. So, in a word, so, yeah. Tell me. Well, in a word, yeah, it was great. Resumiendo, fue genial. ¿Vale? Para resumir algo, simplemente en una palabra, en pocas palabras, in a word. In a word. In a word. Eso sería así. La siguiente también es muy típica en español. To have the last word. To have the last word. ¿Qué quiere decir eso? En español, tener la última palabra. She always has to have the last word. Siempre tiene que tener la última palabra, siempre tiene que decir algo, ¿no? Al final, to have the last word. Yeah, well, I'll have the last word. Tendré la última palabra. Bla, bla, bla. Whatever. Pues eso, en una discusión, conversación, siempre decir la última opinión y el último argumento, ¿no? Prácticamente. Y también quiere decir, pues, digamos, el que da el visto bueno a algo, el que manda en algo, digamos, ya el sí definitivo. Okay, what about the new project? I don't know. Fran has the last word. Fran tiene la última palabra. We'll see how it goes. Veremos cómo va, pero he has to decide. Tiene que decidir. He has the last word. Yeah, we were working on the new project. So when is it going to start? ¿Cuándo va a empezar? I don't know. Peter has the last word. Pedro, tiene la última palabra. Eso así sería, ¿vale? Vamos a ver la siguiente, que es spread the word. Spread es extender, expandir algo. Pues extender la palabra, que corra la voz, que se extienda la palabra. Aquí sería que corra la voz, Spread the word. Okay, there's a party tonight in my house. Hay una fiesta en mi casa esta noche. So, spread the word. Spread the word. Que corra la palabra, so everybody's welcome here. Todo el mundo es bienvenido, so spread the word. Spread the word. Que corra la palabra, ¿vale? Que corra la voz, sería en este caso en español lo similar. ¿Cómo se dice también muy curioso que aquí se dice de boca en boca? De boca en boca. Se hicieron famosos de boca en boca. So they became famous by word of mouth. By word of mouth. De boca en boca. By word of mouth. Word of mouth. De boca en boca. Aquí se dice así, no sé cómo lo dicen en vuestros países, pues cuando se corre la voz, ¿no? Oh, wow, there's a new store or there's a new restaurant in town. Hay un nuevo restaurante en la ciudad. Yeah.
So, word of mouth, by word of mouth is the best promotion. Word of mouth. How do you learn about it? ¿Cómo te enteraste? Well, I heard about it by word of mouth. De boca en boca. By word of mouth. How do you say, ¿cómo se dice? How do you say when a person is not very talkative? Cuando una persona no habla mucho. Cuando una persona es directa, concisa, habla poco, es callada y lo que dice, pues, dice lo importante y vale, ¿no? So, se dice a man of few words. A man of few words. Well, he's a man of few words. En español, aquí decimos un hombre de pocas palabras o una mujer de pocas palabras. A woman of few words. Yeah, well, he was a little bit weird, no? Era un poco extraño. No worries. He's a man of few words. He's a man of few words. A man of few words. Yeah, un hombre de pocas palabras. So, yeah. No te preocupes, don't worry. Good. ¿Cómo sería hablar bien de alguien? Esta me gusta, esta expresión. Hablar bien de alguien. Tener buenas palabras sobre alguien. Esta no tiene tampoco exactamente traducción en español, pero sí, tener buenas palabras sobre alguien. Hablar de alguien, ¿no? Bien. Sería to put in a good word for somebody. Good. Well, are you going to talk to the owner? ¿Vas a hablar con el dueño? Please, can you put in a good word for me? Can you put in a good word for me? Put in a word for somebody. Hablar bien de alguien, recomendar a alguien, hablar bien al respecto de alguien, ¿no? To put in a good word for somebody. Oh, thank you very much. I know you put in a good word for me yesterday during the meeting. Durante la reunión, sé que hablaste bien de mí. Thank you very much. I knew you put in a good word for me. To put in a good word for me. Please, can you put in a good word for me? Sería así. ¿Puedes hablar bien de mí? ¿Yeah? Así sería. To put in a good word for somebody. Sin palabras. Sin palabras. Without a word. Well, without a word, you could understand her. Just looking at her, you could understand her what she was thinking. Without a word. Without a word. Sin palabras. Sin ni una palabra. Yeah, sin palabras. So, yeah. And without a word, sin ni una palabra, I want you to leave. Quiero que te marches. I want you to leave without a word. Don't say a word. Without a word, I want you to leave. Sin ni una palabra. Without a word. Y otra, muy típica, también es, pues, no digas ni una palabra. Típica. Hey, come on. No digas ni una palabra. Don't say a word. Don't say a word or don't say a single word. No digas ni una palabra o no digas ni una sola palabra. Don't say a single word about it, okay? I don't want to hear a single word about the party. No quiero oír ni una sola palabra sobre la fiesta. So, don't say a single word. Don't say a single word, okay? Así sería. Bueno, estas eran las expresiones con word. Espero que os haya gustado. Para más, suscribiros a nuestro canal y así estaréis al loro de todo. Y nada, nos seguimos viendo aquí on YouTalk TV. Spread the word. Bye bye.